Comenzamos la semana con esta triste noticia del fallecimiento pues completamente inesperado del ministro de Defensa, José Huerta, que bueno, pues había cumplido un papel bastante activo en los últimos meses, desde que en realidad prácticamente hace poco más de un año, hace 14 meses ya ocupaba esta cartera. Él se había tomado su tiempo para convertirse pues en un personaje mediático. Precisamente recordábamos que la primera entrevista televisiva, si no estamos mal, estoy casi seguro, lo comenté incluso con él en ese entonces, que ofreció fue en Cara a Cara, en diciembre. Como les digo, se tomó su tiempo para comenzar a salir más activamente a medios, pero de todas maneras pues eso refleja también la circunstancia de un hombre militar, ¿no? Una persona militar que ingresa de todas maneras a la arena política. Y bueno, como les hemos informado, el velatorio pues será en privado en el cuartel general del Ejército, en el Pentagonito, y esta será una noticia pues en desarrollo. Para comentar este y otros temas le damos la bienvenida al también exministro de Defensa, Antero Flores Arauz. ¿Cómo está, Antero? Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Bueno, triste esta noticia, ¿no? De todas maneras, un ministro que fallece en realidad pues en cumplimiento de su trabajo. Muchas veces es una gestión bastante exigente la de un ministro de Estado, ¿verdad? Unos más que otros. Muy lamentable lo que ha pasado, penoso. En fin, tenía una relación de amistad con él y realmente me ha dado mucha pena, y le expreso mi solidaridad y mi pesar a su familia y al ejército peruano, del cual él ha sido general de división. Exacto. Y en todos los puestos que siempre tuvo, con excelentes calificaciones, en casi todos los ascensos, siempre a la primera. Un hombre realmente muy valioso y de muy buenas formas. Lo cual es importante. Importantísimo, ¿no? Y cordial, afectuoso. Y pese a eso no dejaba de tener la fortaleza de mando que requiere un general de división, y más luego del pasado al retiro ministro de Estado, ¿no? Ahora, él reiteraba, siempre reclamaba el rol de las nuevas Fuerzas Armadas, ¿no? En eso fue bastante, remarcó siempre, ¿no? Ese Claro. punto, y evidentemente, claro, todos estos viajes son parte de ese nuevo rol de unas Fuerzas Armadas que ya no necesariamente pues están entrenadas para guerrear, ¿no? Sino para hacerle frente pues a una serie de amenazas y necesidades. Él estaba muy conectado con esa situación. Es que no solamente tienes que ver las garantías de seguridad para el país, la seguridad territorial de tu espacio aéreo, de tus lagos, los ríos navegables, etcétera, sino tenía que ver también ese nuevo rol que tú señalas, que es, por un lado, la presencia, alguna presencia a través de las Fuerzas Armadas del Estado en zonas muy inhóspitas, en zonas de frontera, en un trabajo bien difícil, ¿no? Y a veces sin una rotación de personal adecuada. Y una tercera cosa, que es el tema de mitigación de desastres naturales. Por supuesto. El Perú está en una zona sísmica y en una zona en que se producen, además de desembalses, de desbordes de ríos, de lagos, y tienes inundaciones, lluvias torrenciales en algunos sitios, pero sobre todo el tema de los sismos. Y ahí la Fuerza Armada, igual que la policía y también los bomberos en alguna medida, tienen un rol importantísimo, ¿no? No nos olvidemos que tú tienes una defensa que se llama civil, pero realmente claro, los civiles no son los que llegan, sino los militares, ¿no? Así es. Bueno, cambiando un poco de tema, dejando esta triste noticia por un momento, hemos ido hablando, don Antero, de el desafío que confronta el Ejecutivo en este punto con el Congreso, el tema de la reforma política. Conversamos en su ocasión con el tema de la cuestión de confianza. ¿Ha ido evolucionando la situación? ¿Usted ve mejor la situación de lo que la veíamos de repente hace algunas semanas? Yo te lo contestaría en otra forma. A ver. Yo te diría que menos mal. Ajá. Y ojalá que sea para bien. Ajá. Me da la impresión que ambas partes, Ejecutivo y Congreso, han ido entendiendo de que la confrontación no le hace bien a nadie
y que los que estamos en el centro somos los que sufrimos las consecuencias de enfrentamientos. Realmente hay que poner como norte el país, su desarrollo, las buenas formas, elevar los niveles de vida de la gente, en fin, destrabar las inversiones. Hay muchas cosas que están fuera de la llamada reforma política, que no por ser importante la reforma política es lo más urgente, ¿no? Ahora, Lo pero urgente son las otras cosas. ha sido el signo, pues, de un tiempo complejo, ¿no? Se revelaban estos nuevos chats donde se escucha a integrantes de Fuerza Popular, bueno, decir básicamente cómo tienes que plantear una estrategia política de lo que se llama, pues, los trolls, ¿no? En las redes, y esto evidentemente estaba ahí, era clarísimo. Hoy se lo preguntaba porque hoy Ernesto Blume, el Tribunal Constitucional, ha dicho que este permanente enfrentamiento ha debilitado a las instituciones del Estado. Probablemente tiene razón, pero hemos estado en un escenario hablando del Ministerio de Guerra, realmente político. Blume es una persona muy experimentada, no nos olvidemos de que en una época estuvo también en el Ministerio de Justicia. Gracias. Y es un abogado de Polendas, ha sido abogado de muchas municipalidades y tiene experiencia política porque ha sido altísimo dirigente del Partido Popular Cristiano en su momento. Y lo que hay que buscar es que bajen los enfrentamientos y haya más cooperación y que también entiendan, por un lado, el Congreso, que no puede estar ocupado de leyes declarativas que no significan absolutamente nada. Declárase de interés nacional que se haga el hospital no sé cuánto, que nunca se va a realizar porque no hay el presupuesto. O declárase el día de no sé qué cosa, la festividad de San Pedrito en Chimbote. Y tenemos otras cosas que son importantísimas como la reforma política, pero que tampoco se puede llevar con la presión del Ejecutivo. Ya por el apresuramiento ya hemos tenido el desastre que es el tema de la justicia. Que hoy día hemos visto precisamente estos exámenes a estos 3 que pasaron, ¿no? Y uno de ellos cuestionaba además, en fin, ¿no? Sí, pero no solamente eso, sino que por apresuramiento, y que ojalá no haya ese apresuramiento en la reforma política, has tenido una mala decisión, que fue cambiar el Consejo de la Magistratura por esta Junta por la Justicia, o Junta Nacional de la Justicia. ¿Se debieron quedar con el Consejo Nacional de la Magistratura reformado? Sí, reformado con más requisitos para los consejeros. Y creo que lo hemos hablado contigo en el sentido, por ejemplo, puede ser cualquier abogado de los colegios de abogados, no pues que sea un exdecano, y de cualquier colegio de abogados, no pues de los 10 más antiguos. En lo que se refiere a los representantes que había de las universidades, podía ser cualquiera, no pues debería ser un exdecano de Derecho, un exrector ya cesante, en fin, gente de muchísimo mayor nivel. Con eso hubiera sido más que suficiente. Había que modificar la ley con más requisitos y no necesariamente la Constitución. Por ser más papistas que el Papa, a veces caemos en este tipo de enredos. Por apresuramiento, porque no se toman las cosas con la debida seriedad. Hay cosas que tienes que madurarlas, pensarlas, repensarlas, darle vueltas. ¿Eso está pasando con la reforma política? Me da la impresión que sí. ¿Por qué? Me da la impresión que sí, porque han tenido cierto úcase que esto debe ser más o menos así. El núcleo básico no me lo pueden modificar. Y hay cosas pues que sí son modificables. Hay unas cosas que me parecen bien, por ejemplo, en la inscripción de los partidos políticos, que ya no hacer más fácil esa inscripción. Así es, simple de adherente. Y hacer más fácil que se pierda la inscripción también, ¿no? Pero por supuesto que sí, y no tener partidos que no participan. Así es. Cuando un partido es porque participa en la política. Si no es una franquicia, si no es una chingana. Así es, ¿no? Qué fácil es, oye, no tengo esta vez posibilidades, me retiro y mantengo mi inscripción. No, viejito, te la juegas. Eso está bien, ¿qué es lo que no está tan bien? La democracia interna hay quienes tildan de cierto idealismo esta democracia interna de las elecciones abiertas, generales, obligatorias. Tú perteneces, por ejemplo, al club departamental de Arequipa. ¿Eso te da derecho a ir a votar para el club departamental de Lambayeque? Yo creo que no.
Entonces yo creo que zapatero a tus zapatos, y los que deben determinar quiénes son los candidatos son los propios partidos. Los militantes. Y cada uno y cada partido con cierta libertad de tener su sistema de elección o su sistema de designación. Como pasa ahora. Es decir, delegados, militantes, hay hasta elecciones abiertas. Hoy día como tienes posibilidad. de todo. Lo ha hecho la izquierda. Pero tienes cierta direccionalidad de que sean elecciones internas. Mira, llegaba mejor gente cuando se designaban prácticamente todos a través de las cúpulas partidarias o la alta dirección de los partidos. Oye, quizás hoy día un Ernesto Alaiza, un Mario Polar, un Luis Alberto Sánchez, etcétera, en una elección interna de comités no hubieran tenido mucho sentido. Pero ¿quién va a llegar ahora? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, se supone que todos tienen la esperanza de que la próxima generación política sea mejor, pero uno tiene sus dudas al respecto. Nadie te lo garantiza. Además, creo que sí, digamos las cosas por su nombre, se han metido la pata en la no reelección. Nunca había más allá de un 20% de reelección parlamentaria. Hoy día un poco lo asimilo a lo que es un colegio, el Parlamento un colegio, pero tiene solo alumnos, carece de profesores. Y hay gente que dice que se va a lanzar, hay gente que viene de otras áreas, en fin, o sea, que ya te lo están diciendo. O sea, falta de interés no va a haber, de todas maneras, ¿no? Bueno, y tienes ciertos... Habrá retornantes también. Inclusive tienes ciertos fiscales que dan la impresión que lo que quieren es ser parlamentarios, ¿no? Yo aprendí de Derecho, nuestro profesor de Derecho Procesal Penal, el doctor García Rada, Domingo García Rada. Oye, los jueces hablan por sus sentencias, los fiscales por sus dictámenes. No tienen por qué estar como loritos ante un micro. Usted se refiere al y caso ya tú sabes a quién me refiero. Pero, por ejemplo, el señor Domingo Pérez estaría faltando a su labor si eventualmente se presenta una carrera política, es lo que nos quiere decir. Hemos visto varios procuradores ya, ¿no? Por ejemplo. Así es, pues. ¿No? Entonces hay que tener las cosas claras, ¿no? Salvador del Solar está cumpliendo ya cerca de 100 días de gestión. La última encuesta le da 44% de aceptación como primer ministro. Sí. ¿Le ha ido mejor de lo que usted habría esperado a Salvador del Solar? ¿Cuál es el estilo? Sí. ¿Ha podido desarrollar una personalidad propia frente al propio Martín Vizcarra, el presidente de la República? Comunicadores, ¿no? Y sereno para expresarse también, ¿no? Comunicador muy bueno. Y además, como es actor de buenos gestos, y además muy preparado. Académicamente tiene muchos laureles, pero no estamos viendo las cosas que queremos ver. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esos déficits? Destrabar las inversiones. Si hay inversiones, hay trabajo. La inversión genera trabajo y el trabajo genera bienestar. Tenemos que destrabarlas. Hasta ahora seguimos complicados con una serie, sobre todo, de inversiones mineras, algunas de hidrocarburos, etcétera. La Sociedad de Hidrocarburos ha emitido un comunicado ahora muy serio sobre la ley que no sale, que sigue trabada, ¿no? en el Congreso, ¿no? Y no solamente trabada una ley, sino trabada las inversiones. Tía María, en agosto se vence el estudio de impacto ambiental. Bien difícil que vaya a salir Tía María, ¿no? No sé, pero debería salir. Oye, ha pasado por todos los controles, con licencia social, etcétera. No es posible que se les haya hecho invertir lo que ya han invertido para no sacar el proyecto adelante. No se la están jugando. El Ejecutivo no se la está jugando. Y parecería que no tuviéramos Ministerio de Energía y Minas. A diferencia de otros ministerios que son activos, ¿no? Como ha sido Defensa con Huerta. ¿Debería ser una prioridad para el presidente del Consejo de Ministros Para mí sí, para mí sí. Mira, la inversión mayor es allí y sabes perfectamente los intereses y sabes quiénes se han presentado y quiénes están detrás de los proyectos. Pero falta pues el puntillazo final. Para rematar en la línea política de nuevo, difícil que el fujimorismo no vaya a presidir la mesa directiva, ¿no? A mí se me está haciendo difícil ese escenario. Se están haciendo cubileteos, alianzas y demás, pero si uno cuenta los votos, no lo veo muy próximo. Yo creo que va a haber en el Congreso, me da la impresión, una reacción después de 3 años que han conducido el Congreso. Faltan 2 y seguramente el resto de la
de las bancadas políticas aparentemente se pondrían de acuerdo para buscar algo diferente. Pero hay fujimoristas y hay fujimoristones también en el Congreso, o sea, tienes formas también de negociar ahí. Y también tienes mucha gente en el propio fujimorismo que estuvieron afincados mientras Keiko tenía una conducción directa y normal y diaria, pero eso no lo tiene en este momento. Ahí está la clave, ¿no? Ver cuáles van a ser las grietas dentro de Fuerza Popular para definir esa situación. Sí. Gracias, Santero Flores, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Caracas. Señalaba el fallecido ministro de Defensa José Huerta, insistía mucho en la necesidad de replantear el rol de las Fuerzas Armadas, significativo viniendo pues de un hombre forjado por supuesto en el ejército. Les comentaba que me parece, estoy casi seguro porque lo comenté con él en estos estudios, que la primera entrevista en televisión la ofreció aquí, precisamente en TV Perú, en Cara a Cara, y vamos a recordar algunos pasajes de esa intervención. Hoy en día las Fuerzas Armadas en el mundo tienen nuevos roles que corresponden justamente a nuevas amenazas. Y es por eso de que la mayoría de ejércitos del mundo están justamente viendo la forma como se va a enfrentar a estas nuevas amenazas, que la mayoría son de carácter transnacional. Por lo tanto, no pueden ser enfrentadas por un gobierno por sí solo. Tiene que haber un trabajo coordinado y un trabajo conjunto. Y si nosotros hacemos una breve revisión de las amenazas que hay hoy día en el mundo, todos los países tienen casi algunos indicativos, por ejemplo, el terrorismo, tienen narcotráfico, tienen tala ilegal, minería ilegal, tienen corrupción, tienen trata de personas. Es decir, y todo esto inclusive se suma ahora una nueva amenaza que son las amenazas del ciberespacio y de la ciberdefensa. Por lo tanto, la reacción que tienen las Fuerzas Armadas debe ser hoy día mucho más variada. Planteaba pues un temario bastante desafiante y contemporáneo, el, repito, lamentablemente fallecido ministro Huerta. Le damos la bienvenida a Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa, seguridad, inteligencia, que precisamente pues abarca mucho de lo que enumeraba el general Huerta. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por estar ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Bueno, en medio de esta lamentable noticia, ¿no? Sí, realmente una noticia sorpresiva, desde luego lamentable, pero murió en su ley. Yo creo que ese es el legado que nos da el ministro Huerta. Muere en su ley. ¿En qué sentido? Estaba en un operativo. Efectivamente, si uno analiza el discurso político del ministro y sobre todo en la primera intervención que él tiene cuando asume la cartera en las instalaciones del Ministerio de Defensa, él coloca mucho énfasis en lo que constitucionalmente, en las constituciones del Perú, las dos últimas, la del 93 y la del 79, se llamaban los roles subsidiarios. Y le pone mucho énfasis en eso que es la participación en el desarrollo económico y social, ¿no? Que está en la Constitución, no es un rol tradicional, no es un rol principal, pero es un rol subsidiario. Y ese es justamente una de las grandes vectores a partir de los cuales él desarrolla una política de defensa basada además en lo que es la participación en la defensa civil, porque obviamente la realidad nacional impone por razones presupuestales, por razones en general de la situación del país, que la Fuerza Armada se involucre un poco más en estos temas no tradicionales, pero que ya se constitucionalizaron a partir del año 79. Es decir, los roles de las Fuerzas Armadas, los nuevos roles, aparecen con la Constitución del 79 en el sentido de lo que Huerta plantea como el desarrollo socioeconómico. Y algo importante, efectivamente, que él también consideró mucho el tema de la seguridad fronteriza y estaba muy preocupado en el tema del Putumayo. Fíjate qué paradoja, porque fue el ministro Wagner ya hace del año 2007 que habló no solamente del plan BRAE, sino del plan Putumayo. Entonces realmente creo que hay cosas de continuidad de la política de defensa que tienen que ser obviamente mantenidas como temas de Estado. No sabemos todavía quién es el sucesor, no se sabe, podría ser un militar en actividad, en retiro. Hemos venido de un civil como era Jorge Nieto. Sí, Jorge Nieto, puede ser un militar en retiro. No sabemos tampoco si el candidato puede ser un miembro en retiro de alguna de las fuerzas. Jorge Kisic fue el primer ministro de Defensa que venía de la Fuerza Aérea. No hay ministro de Defensa que venga de la Marina.
este viene del Ejército. Tenemos en este momento un viceministro de Políticas de Defensa que es general del Ejército en retiro y un viceministro logístico y administrativo que viene de la Marina de Guerra, un excomandante general, de tal manera que el presidente decidirá cuál es la conveniencia, el temperamento del momento, si es que coloca a un civil o si es que coloca a un militar en retiro. Desde el año 87 de la creación del Ministerio de Defensa, Enrique, han habido más ministros militares que civiles. El presidente Toledo tuvo algunos ministros militares, como Marciano Rengifo, Roberto Quiabra. El presidente García tuvo ministros enteramente civiles. El presidente Humala combinó un poco ministro de Defensa militares, civiles. Ya dependerá, digamos, del temperamento del presidente, por disposición, digamos, del más alto nivel. Elegirá cuál es la mejor carta o la más conveniente para el momento. Son efectivamente nuevos tiempos y nuevos roles. Precisamente esta triste noticia llega en momentos en que es una suerte de pie de página, pero noticioso al fin y al cabo, que era esta campaña de los mandiles, ¿no? Entonces, sí, el propio Huerta defendió, ¿no?, la pertinencia de los mandiles, y había quienes decían que esto manchaba, ¿no?, el sagrado uniforme, ¿no?, del ejército, pero también el hecho es que los tiempos están cambiando y, por ejemplo, ¿no?, con el tema de la mujer, pues es muy importante que una institución tradicional y jerárquica pueda también mostrar flexibilidad y nuevos valores al respecto. Estaba pensando en Michelle Bachelet como presidenta o como ministra de Defensa de Chile, ¿no?, que evidentemente eso marcó un antes y después en su carrera. Podríamos tener una ministra de Defensa también. Enrique, me has hecho acordar un caso todavía más dramático. En el Uruguay, Azucena Berruti fue una ministra de Defensa que era mujer, socialista y activista en derechos humanos. Así es. Entonces rompió los parámetros de una Fuerza Armada tan tradicional como la Fuerza Armada Uruguaya. Efectivamente, bueno, en Venezuela hubo una ministra de Defensa, una vicealmirante, puesta por el presidente Chávez. Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile han tenido ministras de Defensa. En el Perú no hemos tenido, creo. No, el Perú y el Brasil tampoco. Ajá. Los dos únicos países, porque en todos los demás, salvo Paraguay también, pero sobre todo Perú y Brasil, no han tenido ministra de Defensa mujeres. Entonces, claro, sí es cierto que, bueno, en Francia hubo una ministra de Defensa de muchos años, Michelle Alliot-Marie. El tema de género ya entró a las Fuerzas Armadas, tenemos oficiales de las Fuerzas Armadas, pero también dentro de este tema y esta crisis que se produjo de los mandiles, Enrique, no perder de vista que también hay temas estructurales muy urgentes que deben ser abordados y que en lo personal me preocupan mucho. ¿Cuál es esa la agenda, corrupción? ¿Cuál es esa agenda pendiente? ¿Cuál es esa agenda? O sea, se ha tocado poco efectivamente el tema de la corrupción, que muchos además asocian a los rezados que no pueden ser eliminados en el Braem, ¿no? Y se señala, oye, tantos años, ¿no? Porque siempre además está la tentación de que la Fuerza Armada entre a combatir a la delincuencia común. Ese es un discurso político, ¿no?, reiterativo en algunos sectores, ¿no? Pero la Fuerza Armada tiene el control de la lucha contra los remanentes narcosenderistas en el Braem, ¿no? Entonces uno dice, por ejemplo, ahí hay un foco de repente de corrupción no resuelto. Bueno, han habido denuncias sobre el tema de los gastos reservados de la inteligencia militar que seguramente corren por la cuerda que corresponde. La Fuerza Armada no solamente está en el Braem hace muchos años, dicho sea de paso, han habido en el pasado muchos anuncios de varios ministros dando plazos, nunca los plazos han sido realmente, digamos, objeto de una certeza de eliminar el tema. Déjame decirte, Enrique, que la Fuerza Armada también está muy metida en el tema de la minería ilegal. Este operativo, Mercurio 2019, por ejemplo, en La Pampa. Entonces la Fuerza Armada está asumiendo muchas cosas, pero no perder de vista el hecho que hay reiteradas denuncias de corrupción y tiene que haber una defensa firme de la corrupción, ¿no? Y no transigir con este tema, porque hemos tenido en los últimos meses una serie de denuncias escalonadas sobre estos malos manejos todavía en las instituciones castrenses. Vamos a ir a una pausa para regresar con Andrés. Rematamos entonces, Andrés Gómez de la Torre, muchas gracias por esta visita. Entonces, desafíos pendientes, ya podremos irlos conversando. Exacto, muchas gracias, encantado. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a una pausa en Canacar.